Este es el momento del mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. Dios bendiga, hermanos. ¿Cómo se sienten? Yo no sé por qué, todavía, a pesar de los años, uno antes de subir al púlpito siempre como que siente su pequeño sustico. ¿O será que aquí, hermano, con mucho conocimiento, ¿verdad? Y uno como que dice, no quiero fallar. Hermanos, esperamos que el estudio en esta noche traiga edificación a su iglesia y enseñanza y conocimiento a cada uno de nosotros. Solamente soy la persona que trae el tema y entre todos sabemos que podemos sacar buen provecho del mismo. Ya el hermano Oscar oró por nosotros. Voy a pedir también que los hermanos me ayuden con la lectura. Hermano Ruiz, Alfredo, entre otros, vayan ayudando con la lectura de la palabra de Dios para que así podamos fluir mucho mejor. Y si alguno quiere opinar, también puede levantar su mano como ya sabemos por costumbre. Mateo, su capítulo 25, versículo 46. Mano Ruiz. Mateo, su capítulo 25, versículo 46. Dice así la palabra de Dios. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Eso es palabra de Dios. Hemos titulado el tema de esta noche, el castigo eterno. Hermanos, y el castigo es una realidad, no es un mito, no es algo que nosotros no hayamos inventado, que lo encontramos por ahí. Es algo que está en la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a desarrollar ese tema con diferentes puntos que vamos a ver. Hermanos, todos viviremos eternamente. ¿Es así o no es así? Todos seremos eternos. Algo grande, ¿verdad, hermano? Ser eterno, nunca morir. Viviremos eternamente. Ahora, como dice Mateo 24:46, ¿viviremos en castigo eterno o viviremos en vida eterna? ¿Cuál prefieren? Vivir en vida eterna. A ver, hermanos. Apocalipsis, su capítulo 14, hermano Ruiz, versículos 10 y 11. Dice así. Y también beberá del vino y de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Gracias. Hermanos, este texto se encuentra entre medio del mensaje de los tres ángeles, de la advertencia, donde Dios advierte al mundo sobre un juicio venidero. Y el tercer ángel anuncia el juicio severo y eterno para quienes adoren a la bestia, a su imagen y reciban su marca. Muchos piensan que esta marca es de manera literal, que van a tener 13 en la frente. No, no es algo literal. Simplemente, o déjeme hacer una pregunta, hermano, para que me entiendan un poquito mejor y interactuemos más. ¿Con qué somos sellados los cristianos? ¿Quién me dice? Levantando la mano. Levantando la mano, hermanos. Mano Julio. Amén. Somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, los que no tienen ese sello, el Espíritu Santo, ¿con qué sello están sellados? ¿Quién me responde? Nadie, no tiene. Hermano Ramón, Con el espíritu del otro varón. con el Espíritu de Satanás. ¿Alguien más? Mano, participen. Varón Oscar, con el sello de la bestia. Como lo decía el texto, hermanos, con el sello de la bestia. Todo aquel
que no tiene el sello del Espíritu Santo, lamentablemente, como dice su palabra, tiene el sello de la bestia. Y más adelante vamos a ver qué habla, qué consecuencia trae esto. El texto dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Hermano, no hay fin. No hay fin sobre el sufrimiento. No hay fin sobre ese castigo eterno. Le decíamos, hermano, que no es un símbolo de una simple destrucción temporal. Es algo que va a ser para siempre. Alfredito, me vas a leer en Isaías, su capítulo 34, versículo 10. Y el hermano Ruiz, luego va a leer en Marcos 9:48. Primero Alfredo, luego nuestro hermano Ruiz. Isaías 34:10 dice así: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Marcos 9:48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es algo que será para siempre. Un castigo eterno. Lo dice su palabra. No se apaga ni de día ni de noche. Y que dice que donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Hermanos, cuando hablamos de castigo, eso nos lleva directamente a hablar del infierno y sus orígenes y su origen según la palabra de Dios. Mateo 25:41, hermano Ruiz. Mateo 25:41 dice así. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este lugar no fue preparado para ti, amigo. Este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Según la Biblia, el infierno está definido como un lugar de juicio y de castigo. Y en la Biblia encontramos diferentes términos que se le llama al infierno. Uno de ellos es el Seol, lugar de los muertos. Eclesiastés, su capítulo 9, versículo 10. Hermano Ruiz. Dice así, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. El Seol, es decir, el infierno. También es conocido como el Hades. Se dice que es un estado intermedio de los muertos. Alfredito, Lucas, su capítulo 16, versículo 23. Dice así: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Otros los definen también como el Gehenna, lugar de castigo final. También como el lago de fuego. Apocalipsis, Miguel Ruiz, 20, 14 y 15. Dice así, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Amén, gracias, siervo. Hermanos, a muchos le da temor, incluso hasta cristianos, hablar del infierno, de hablar del castigo, de hablar de esa consecuencia que va a tener el ser humano si no tiene a Cristo en su corazón. Su origen viene desde el principio de la creación. Fue creado por Dios para Satanás. Isaías, Alfredo, 14, 12 al 15. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Dice así Isaías 14, 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Hermanos, ven cómo Satanás, en ese momento Lucifer, quería ser igual a Dios, al Dios Todopoderoso, teniendo muchas cosas, Satanás, teniendo muchas cosas, muchos beneficios al estar al lado de Dios, cosa que cada uno de nosotros queremos, estar al lado de Dios. Este se llenó su corazón de maldad, de egoísmo y quería ser igual a Dios. Y para él fue creado este lugar, para castigar a Satanás. También fue creado para los ángeles rebeldes, aquellos que siguieron a Satanás. Hermano Luis, segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Gracias, siervo. Hermanos, vemos que ese lugar no fue creado para el ser humano. No, hermano. Este lugar de castigo fue para el diablo y sus ángeles. Aquellos que que decidieron no seguir obedeciendo al Señor. Mateo 24:41 nos especifica que este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y el hombre, el ser humano, solamente llega allí por decisión propia. Sí, hermano. Sí, amigo. Por tu propia decisión llegarás a ese lugar. No porque el Señor le plazca enviarte a ese lugar porque Él quiere, no, sino tú con tu propia decisión. El castigo eterno, hermanos, es el destino de todo aquel que decide rechazar al Señor. Juan, su capítulo 3, versículo 9 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, Cristo vino a la tierra a lo suyo y los suyos no le recibieron. Es decir, que viendo al maestro no decidieron seguirlo. Viendo al maestro que predicaba la verdad, decidieron seguir en tiniebla. Entonces, ¿fue el Señor? No, su propia decisión. Según de Tesalonicenses, su capítulo 1, hermano Ruiz, versículo 8 y 9. Dice así, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Eterna perdición. Esa condena, hermanos, es justa. Sí, hermano, es justa. Romanos, su capítulo 6, versículo 23. Veamos lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es muerte. Usted peca, usted hace y deshace, y su paga está ahí. Esa paga no se olvida. No es como en los bancos que se la pasan a legal, y si no lo consiguen, tanto que lo llaman, se van olvidando de esa deuda. No, esa deuda está ahí. Y habrá un día del juicio. Y en el libro de la vida, el que no se haya inscrito, hermano, le van a cobrar. Porque la paga del pecado es muerte. Dios ha revelado su verdad
y quienes los rechacen voluntariamente eligen su propio destino. Cristo, hermanos, es la única esperanza para escapar del castigo eterno. Primero, Jesús tomó nuestro lugar. Isaías 53, 5. Dice así, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermanos y amigos, éramos o estábamos, por decirlo así, listos para condenación, para perdernos. Y Jesús se ofreció por nosotros. Hermanos, nosotros somos seres humanos malos, malagradecidos con Dios. Y aún Cristo sacrificándose por ti y por mí, nos olvidamos de Él. El castigo de nuestra paz, para nosotros poder tener paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que yo merecía fue sobre Cristo. Pregunto, ¿quién se atreve a morir por un pecador? Levante la mano. ¿Quién se atreve a morir por un pecador? ¿Quién se atreve a morir por un primo? ¿Eh? Hermano. Alguien cercano, ¿verdad? Si no nos atrevemos a morir por alguien que conocemos, cuánto más por un pecador, por un malo, por alguien que sabemos que nos va a fallar constantemente. Solo Cristo se atrevió a eso, para librarnos de ese castigo, para librarnos de la condenación eterna. Juan 3:16, todos lo conocemos. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, hermanos, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero ir a la vida eterna, no a la condenación. Y ustedes, hermanos, donde todos queremos estar. La salvación que Cristo ofrece viene por fe, viene por el oír, por creer, arrepentirse, bautizarse y lo más importante, permanecer. Si permanecemos, tendremos vida eterna. Hermanos, si quieren aportar algo, lo pueden hacer levantando la mano. No me dejen solo, hermanos. Juan 5:24. Hermano Ruiz. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Gloria a Dios. El que cree en mí no tendrá condenación. Esa paga de la que estamos hablando va a ser borrada, va a ser olvidada. Y de pasar a un castigo eterno, pasará a vida eterna. La decisión debe ser tomada si usted no tiene a Cristo en su corazón. Y debe ser una aceptación o una decisión firme, sin temor a lo que venga. Hermanos, porque tenemos pruebas, tenemos dificultades. No es que nos arrepentimos y todo es color de rosa, no, hermano. Llega la prueba. ¿Ustedes piensan que Satanás quiere irse solo? No, quiere llevar a gente para que lo acompañen allá. Hermanos, pregunta. En su mente, ¿cómo ustedes pintan el infierno? ¿Cómo ustedes piensan que es? A ver, ¿quién me dice? En su mente, ¿cómo ustedes se imaginan que es el infierno? Como los muñequitos, con un diablito pullándolo, metiendo para la olla. Mano, Luis Galán. El micrófono.
Gracias. El infierno es algo terrible, varón. Algo que indescriptible. Fuego y azufre es algo terrible. Es como si fuera un lago, como esos volcanes que se escenifican en montañas y cosas en otros países, donde esa lava, ¿verdad? Es lo que uno figura más o menos es. Pero quiero hacer énfasis en algo. El Hades no es el infierno definitivo. El Hades es un lugar donde van las almas desencarnadas después de la muerte. Recuerde que lo que usted citó en Apocalipsis dice el Hades y la muerte o algo así y el mar entregaron sus muertos. Definitivamente el lago está para cuando venga Cristo y dé el juicio, Llega el juicio final. el juicio final, pues definitivamente los perdidos, juntamente con Satanás, que ya estaría ahí, ¿verdad? A un lago de fuego, que no es el Hades en sí, es el infierno mismo en ese sentido. Amén. Eso es lo que se entiende en cuanto a esto. Es como la cárcel provisional que había una vez aquí, no sé si todavía existe, ¿verdad? La preventiva. La preventiva. Recuerda que el rico habló allí en aquel lago de fuego. No habrá oportunidad, ni siquiera para hablar, sino para llorar, para quejarse, ¿verdad? Es el tormento eterno y que Dios nos libre, amados hermanos. Amén. ¿Alguien más? Hermano Miguel. El Hades sí, hermano, definíamos así como un lugar intermedio, según pudimos investigar, como te decía. Bien, hermano, este es un tema que asusta realmente, hermano, pero hay que traerlo a la iglesia porque es real, hermanos. Leía hoy el libro de Eclesiastés, capítulo 12, que está estudiando allá donde llevo el mensaje todos los días, que versículo 13, que dice que Dios traerá toda obra a juicio, versículo 14 de Eclesiastés 12, que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, la vida del hombre termina en un juicio. Y Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, que viene, hermano, el juicio, la vida del hombre termina en un juicio. Entonces seremos juzgados por esto. Pero, hermano, hay una condición para el hombre perderse y para ir al infierno, al lago de fuego. Miren, 2 Tesalonicenses, capítulo número 1, voy a leer versículo 9. A Dios está diciendo que es justo delante de Dios pagar con tribulaciones a lo que hoy atribulan a los cristianos, persiguen a los cristianos, se burlan de los hijos de Dios y se apartan de Dios. Es justo que Dios los castigue cuando venga. Y aquellos que pasan sufrimiento por causa del Señor, entonces ponerlos a reposar eternamente. Entonces aquí dice, luego dice a los que se pierdan, los cuales sufrirán pena. Ahí está la pena. ¿Y por cuántos años le tiraron a fulano de tal? 30 años, porque mató dos gente y lo quemó. 30 años, por ejemplo, la justicia dominicana. Hay otros países que le suman. Eso se llama pena acumulada, que por matar 20 años, por hacerlo de manera premeditada quizás 15 años, y si lo quemó 30 años más. Es decir, que muchas veces se lo van acumulando y al final le suman 60 años le pusieron a fulano. Entonces aquí dice, los cuales, lo que se van a perder, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, no 30, no 40, no 60. La pena máxima aquí son 30 años y creo que por un caso especial 40. O no sé si ha llegado ahí. Pero el punto es, hermano, los cuales las personas que se pierdan sufrirán pena de eterna perdición. Ahora,
¿Cuál es el castigo? Que hermano preguntaba. La exclusión de la presencia de Dios, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y aquí narra, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Miren, estar en ausencia de Dios ya es suficiente. No tiene que haber fuego, no tiene que haber nada. Excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Hermano, la Biblia habla, por ejemplo, de la gloria de la luna, la gloria del sol, la gloria de todo. Ahí vemos la gloria de Dios en todo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando yo miro a un ser humano, veo la gloria de Dios. Si miro una mata, veo la gloria de Dios porque veo que Dios puso su mano ahí y tengo que alabarlo. Entonces, hermano, vamos, el que se pierda, estará excluido de esa gracia de Dios, de esa presencia de Dios y de esa gloria de su poder. Por tanto, hermano, una vida es miserable completamente si no tiene a Dios ni su gracia. Amén. No recibe el menor bien de parte de Dios. El menor bien. Si Dios me quita el aire a mí ahora mismo, me muero de una vez. Si Dios me quita que el corazón lata, me muero enseguida. Si Dios me quita los alimentos, me muero seco, como la chicharra seca, porque nunca tengo que comer. Es decir, entonces una persona excluida de la presencia de Dios y de la gloria del poder de Dios, de todos los bienes que Dios da, hermano, es una vida miserable. Y eso es lo que dice aquí. La pena que va a sufrir es excluido de la presencia de su poder y de la gloria de su poder, de la presencia de Dios. El Salmo 9, versículo 17, dice que los malos, que todos los malos van al infierno, y aclara, todos aquellos que se olvidan de Dios. Salmo 9, versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol. Y ahora aclara, todas las gentes que se olvidan de Dios, ¿para dónde van? Para el infierno. ¿Y por qué los cristianos no van para el infierno? Porque no se olvidaron de Dios. Amaron a Dios, sirvieron a Dios, sufrieron por causa del Señor, como los apóstoles que incluso gozaron. Cuando los condenaron por causa de Cristo y le daban golpe, ellos salían de ahí riéndose, bueno, gracias a Dios que por la causa del Señor, porque a nosotros no solamente se nos ha concedido que tengamos gracias de Dios, sino que también suframos por Cristo, dice uno de los evangelios, de los libros. Entonces, hermanos queridos, los malos serán trasladados al infierno. Toda la gente que se olvida de Dios, Dios lo tiene en ese grupo de malos. Por tanto, señores, hay que pensar en volver a Dios. Amén. Hay que pensar en venir a Cristo Amén. para llegar al cielo. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera aportar? Si no es así, seguimos. Dios, hermanos, es justo y santo. Romanos, hermano Ruiz, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo usted quiere que el Señor le pague? Todo aquel que es empleado espera que llegue el 30, ¿verdad? Para cobrar. Yo espero los días 3 y los días 26 porque cobro diferente. Pero si no el 30, el día 15. Hermano, no empuje esos días para que lleguen. Pero usted, ante los ojos de Dios, ¿cómo está obrando? ¿Cómo usted quiere que Dios le pague? ¿Con vida eterna? Yo quiero que sea con vida eterna, hermano. Por eso estamos aquí, ¿verdad? O con castigo eterno. Nadie quiere ese pago, pero es una gran realidad. Dios no puede ignorar el pecado, hermano, no. Dios no puede hacerse de la vista gorda y decir, no, no lo veo, e ignorar el pecado, porque Dios es santo y no tiene relación con el pecado. Muchos rechazan la idea del infierno, como decían los hermanos, muchos rechazan esa idea, hermanos. Y muy pocas veces nosotros vemos que se hablan de temas como del infierno, del castigo.
porque le hablamos mucho del amor a las personas. Pero el evangelio no lo debemos predicar a media, tenemos que hablar de todo lo que está en la palabra de Dios. Y como esto no es un mito, como el infierno no es un mito, debemos advertirte de lo que dice la palabra de Dios. Que si tú no decides aceptar a Cristo en tu corazón y servirle y obrar bien, te va a tocar el castigo eterno. Quiero hacerle una pregunta, hermanos. Esto ya para romper un chin más el hielo. Y lo que tengan la respuesta, me levantan la mano rápido. Vamos a ver. Pendientes. Cuando el ser humano muere en pecado, ¿a dónde va su espíritu? Vamos a ver. Alfredito. ¿Quién más? Hermano Ruiz. ¿Alguien más? La pregunta otra vez. Cuando el hombre muere en pecado, ¿a dónde va su espíritu? Hermano Galán. Adiós, el hermano ya. Hermano Galán. Y espíritu. ¿Quién lo dio? Espíritu es uno y el alma es otra, ¿verdad? Aunque se relacionan, pues el alma del inconverso va al, donde hay castigo, donde están los perdidos, allá en el Hades, ¿verdad? Pero el espíritu dice que vuelve a Dios. En ese sentido, hay que definir bien eso, si el espíritu va también al Hades o no. Fue una pregunta media ganchosa, varón. Hermano Ruiz. Vamos a profundizar un poco. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es el barro, la carne. El espíritu es el aliento de vida, Que Dios dio. lo que nos permite movernos y tiene un lapso de tiempo. El tiempo que decida Dios, Dios tiene una hora para el espíritu para retirarlo. Él lo dio. Y luego, entonces, regresa Él. Y el cuerpo desfallece. Ahora, el alma, que es tu ser, tus pensamientos, tus acciones, todo lo que has hecho, eso va al Seol a esperar el día del El día del juicio. juicio. Excelente. Fue una pregunta ganchosa, le cambié la palabra alma por espíritu, pero el hermano Galán ahí respondió y algunos hermanos. Eclesiastés 12:7 habla de eso y Génesis 2:7, como decían los hermanos. Hermanos, ustedes saben la historia de Rico y Lázaro, ¿verdad? Lázaro fue al seno de Abraham, al lugar de reposo. Y es rico, el lugar de tormento. Ahora, hermanos, ¿qué le mortificaba a rico en aquel lugar? ¿Qué era su mayor mortificación? Hermano, sí, hermano Ramoncito. Una era su familia, que dejó su familia, que no sabían que le tocaba ese destino. Otra mortificación que él tenía que ver a Lázaro en reposo. Hermano, usted sabe lo que usted está mortificado en un lugar, sufriendo, y usted va a otro tranquilo, en paz, sabiendo que usted hubiese podido estar ahí. Juan Carlos García Méndez, como nosotros decimos Juan Calito, me hizo en estos días una pregunta. Y él dice que va a preparar un estudio sobre eso, y es interesante, hablando sobre qué pensamos nosotros, o si nosotros pensamos qué nosotros sentimos después de la muerte. O sea que, en qué estado está nuestra alma en aquel lugar. Él dice que le gustaría ampliarlo y debatirlo en la iglesia, y es un punto bien interesante. Pero con esta referencia, que no es una parábola, como dicen muchos, hermanos, sabemos que es un lugar de sufrimiento. Porque usted va a ver todo en reposo, allá, todo el que se iba al Señor, y usted mortificado, desesperado
para que otros vayan y anuncien el evangelio a su familia. Primero Luis Galán, luego el hermano César. Ahí viene el micrófono ahí, varón Galán. Es breve. No es una parábola porque tiene nombre propio. Propio, exacto. Ahí está Abraham, etcétera, etcétera. Y las parábolas no tienen nombre propio. Exacto. Es Así mismo es. una historia. Amén. César. Siempre le pasaba a Lázaro, y los perros lamiéndole la llaga, nunca miró hacia abajo. Pero a pesar de todo, tampoco nunca miró hacia arriba a darle gracias a Dios. Sin embargo, cuando estaba allí en el Seol, allá miró hacia arriba y dijo, Padre Abraham. Pues lo conocía. Después dijo, envía a Lázaro que envíe la punta de su ojo y refresque mi lengua. Pues también lo conocía. O sea que eso verdaderamente es una ilustración para que sepamos cómo debemos conducirnos, porque realmente eso no es una parábola, bien dicho. Eso es una ilustración, porque es que la palabra es un manual de vida de cómo debemos conducirnos, qué hacer y qué no hacer. Amén. Hermano Ruiz. Bueno, excelente debate. Excelente, excelente. Es cierto lo que él dice. Es una ilustración. Ahora bien, pero también hay otra referencia que dice que es una parábola. Y hay otros que dicen que no, como el hermano Galán, que no es una parábola porque tiene nombre propio. Nombre propio. Es algo excepcional. Ahora bien, no se ponen de acuerdo en qué es en realidad. Si ilustración, si parábola o si es literal. El problema de que sea literal es el siguiente. Si no ha llegado el día del juicio, porque ya está en tormento. ¿Entendió? Si no ha llegado el día del juicio, porque ya el rico, que no tiene el nombre, que es el rico, porque ya está en tormento, porque ya hay fuego, porque ya hay calor. ¿Entendemos? Es un misterio. Por eso no podemos nosotros extremar y decir, sí, es una ilustración. O decir, no, es una parábola. O decir, no, es literal. No. Existen esas tres líneas que debemos respetar. Y cuando el Señor llegue, allá comprenderemos. Amén. ¿Alguien más? Hermano Miguel. Hermano, a mí me dejaron de invitar a una congregación por estar llevando debate así. Así que hagámoslo suave, ¿verdad? Para que el hermano Darío me tenga pendiente para la próxima. Muy bien, varón. En verdad, las enseñanzas son buenísimas, hermano. Los debates incluso despiertan el interés. Y son buenos, hermano. Son buenos los estudios compartidos. Como dice el hermano Ruiz, hermano, hay diferentes concesiones en cuanto a si es parábola, si, Sí. si es otra cosa, ilustración. Solo que en el punto de la parábola hay algunas reglas que los estudiosos, los eruditos, los conocedores le aplican reglas, por ejemplo, a la parábola. Es que la parábola siempre no menciona nombre propio. No menciona nombre propio. Por eso decía el hermano Galán, en este sentido, estudiando ese punto, que la parábola nunca menciona nombre propio. Siempre son ilustraciones o son referencias a una cosa, pero no te menciona nunca. Es la única en este caso, si fuera parábola que menciona. Entonces la mayoría se inclinan a la opinión de que no es parábola, porque la parábola ninguna de las que están en la Biblia mencionan un nombre propio. Siempre, por ejemplo, Jesús presenta en Isaías 5 acerca de la viña. Había un señor que tenía una viña y hizo todo con ella. Él la acercó, la cuidó, la protegió y pensaba que iba a dar uva buena y lo que dio fue uva silvestre. Y él dice a los vecinos, consideren ustedes, juzguen ustedes y mi viña. A ver, yo he hecho todo lo que debía hacer y ella no dio fruto. ¿Qué usted cree que debo hacer? Cortarla.
O sea, presenta una viña, pero luego termina diciendo, la viña es el pueblo de Israel, como hoy la iglesia. Es decir, hermano, que como Ruiz dice, en un sentido, lo que opinan creen eso, pero los que más estudian la parábola y las reglas que nunca mencionan nombre propio. Y sería la excepción en este caso. Por eso la mayoría termina diciendo, no, es una ilustración o una revelación correcta. Ahora, de que esté en el infierno, justamente recuerde que Juan también vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del pueblo de Dios. Pero otra parte dice que todavía no está, sino a Juan se le permitió ver en futuro, lo que no, todavía no era, sino que las revelaciones, por ejemplo, te narraban de que Jesús iba a venir, pero tampoco había llegado. Pero ya lo pudieron ver los profetas, pueden ver más allá adelantado. Es como que dice, mira más allá, porque a Dios el futuro es el pasado. Para nosotros no es así. Entonces, cuando un hombre habla de parte de Dios, lo que pasó lo puede decir como lo que va a pasar lo puede decir, ya pasó. Para Dios siempre lo ve. Es decir, ese punto no hay que, ninguno no tiene nada de malo, si decimos parábolas, si decimos esto, pero en sí las reglas conforme a los que estudian, dicen que no es parábola porque no menciona, porque en este caso menciona nombre propio y la parábola no lo hacen. Además. Amén. Sí. Mano Antonio Jiménez. Sí, hermano, la palabra parábola significa comparación, refrán, proverbio. Sabemos que el Señor Jesucristo dijo 39 parábolas, que eran comparaciones. Y la única parábola que o sea, fue cuando el profeta Natán, que le dijo una parábola literalmente cuando fue donde David, el Señor le manda a decirle una palabra en parábola, porque si se la dice literalmente, él se iba a negar. Cuando David pecó con la mujer de Uría el Eteo, que el profeta Natán va donde David y le dice, mira, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero este pobre hombre solamente tenía una corderita que él había criado, había comprado y dormía en su seno, y la tenía en alta estima. Entonces, cuando el profeta Natán le dice a David que qué condena lleva ese hombre por haber hecho eso. Entonces, David, él mismo se condena sin darse cuenta que era él que le estaban diciendo esa parábola. Él le dijo, mira, el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte y tendrá que pagar la corderita por cuanto tanto, porque cuanto no han hecho misericordia de él. Entonces, el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Entonces, David ya no podía echar para atrás porque era rey y cuando él decía una palabra, se tenía que cumplir. Entonces, él se arrepintió, pero ya la condena estaba hecha. Esa fue la única parábola que fue literalmente, que fue contra David. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, lo que yo sí estoy seguro que es una realidad y no está hecho en parábola es el día del juicio que viene. El castigo eterno es una realidad. Y el infierno que está preparado para Satanás y sus ángeles y para todo aquel que no acepta a Jesucristo es real. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde, hermanos? Hay dos caminos, como decíamos, vida eterna y castigo eterno. Ahora, a los amigos, Ana Ruiz, Mateo, su capítulo 7, 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14. Hay dos caminos. Mana Ruiz. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. Amén. Yo quiero ser de esos pocos que caminen por esa puerta estrecha que lleva a la salvación. El camino al infierno es ancho, amplio. ¿Ustedes ven el pedazo del kilómetro 9 que lo ampliaron? Que no se hace casi tapón ya. Así, la puerta que lleva a la perdición. Usted no tiene que pararse a nada. Va en constancia ahí, derechito al infierno. Ese camino del cristiano no es fácil, hermano, es prueba, dificultades. Pero es mejor pasar pruebas y dificultades y llegar al cielo que ir por la vida y llegar al infierno, al castigo eterno. ¿Estamos preparados para presentarlo ante Dios? Mucho un amén ahí bajitico, amén. ¿Estamos preparados para presentarlo ante Dios? Si es así, estemos seguros. Tenemos la seguridad, o tienes la seguridad de que tus pecados han sido perdonados. Lo que no dijeron amén, hoy es el día de venir a Cristo y tomar la decisión de arrepentirse. Cristo que con amor murió por ti para librarte de la condenación eterna. Todos aquellos que somos cristianos tomamos esa decisión porque queremos vivir eternamente. El propósito no es traerte un temor o un miedo, sino enseñarte la realidad de que si no te arrepientes, irás a ese lugar. Ahora, hermanos, si no nos mantenemos firmes, iremos a ese lugar. Mantengámonos firmes y sin mirar atrás. Y no tengamos miedo, porque iremos a la vida eterna. Si a usted le da miedo, algo hay. ¿Vele, hermano? Hay alguito por ahí si usted tiene miedo. Ahora, todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo y está firme, no tiene miedo, porque está seguro para dónde va. Amigo, hoy tiene la oportunidad de aceptar a Cristo. Como un día yo lo hice, acepté al Señor y hasta el día de hoy me mantengo firme en su camino. Con dificultades y con pruebas, pero firme. Sin mirar atrás. No te arrepentirás de servir al Señor. Muchos dirán que estás perdiendo tu tiempo, pero no lo pierdes. Ganas vida eterna en el Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo. Gracias Señor por tu amor, moriste por mí.